Hola, Clarita. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, como les dije, va a haber un retraso porque estamos en diferido, entonces va a haber un retraso de unos segunditos, pero no se preocupen que ahí los vamos leyendo. Eh, bueno, hoy vamos a estar con el Padre Ángel, estamos esperando que se conecte, tuvo un tema con su router, entonces está reiniciándolo, pero igual ya él entra. Y vamos a hablar de toda la parte transgeneracional. Nosotros hoy tenemos ciertos resultados que a veces como que nos incomodan, pero finalmente son resultados de aprendizaje y los traemos con nosotros para algo, tienen una razón de ser, tienen un motivo en nuestra vida, así que siempre los estaremos trayendo para un aprendizaje particular en nuestra vida. No los podemos dejar por a un ladito, ni dejarlos en saco roto, ni cosas por el estilo. Al contrario, debemos coger esos aprendizajes y traerlos e incorporarlos a nuestra vida. Y cuando nosotros los incorporamos a nuestra vida es totalmente diferente todo. Una manera de incorporarlo es empezando a revisar todo el tema transgeneracional. ¿Cómo nosotros revisamos el tema transgeneracional? Teniendo en cuenta que partimos de nosotros, de quien tiene la necesidad, ¿no? En esto, aunque esos días hay mucho eco, cuéntenme si hay eco, no sé por qué hay eco. Bueno, siempre partimos de nosotros. Nosotros somos los que realmente vamos a trabajar. Cuando yo trabajo mi transgeneracional, lo que hace es que de alguna manera se expande horizontalmente y empieza a verse reflejado en las otras personas y también ascendentemente. Les estaba diciendo, cuando nosotros trabajamos nuestra parte transgeneracional, vamos a partir de nosotros mismos y eso se expande de manera horizontal hacia nuestros hermanos. Obviamente también va a la parte descendiente, a los hijos, los sobrinos, bueno, la parte descendiente, pero también va ascendientemente. Es importante trabajar de manera ascendente porque finalmente somos hijos de toda una historia, somos hijos de todo un transgeneracional que viene marcado con muchos silencios, viene marcado con muchos votos, viene marcado con circunstancias dolorosas, pero también viene marcado por cosas muy bonitas. Entonces, qué bonito poder trabajar esta parte transgeneracional porque es que en 12 generaciones, contando solamente triadas, es decir, una generación soy yo, la segunda sería mi papá y mi mamá, la tercera serían los abuelos, y ahí se empieza a expandir, y hasta la 12 generación nos da más o menos, nos da 4.092 ancestros, estamos hablando de mucha gente. Estoy diciendo más o menos porque cuando pues no se unen de alguna manera las generaciones, pues obviamente se empieza a expandir, si en algún momento se unen, que de pronto hay matrimonios entre primos o así sean primos cercanos o primos lejanos, pues obviamente se va a reducir esos 4.092. Pero finalmente es muchísima gente la que ha pasado en nuestra historia y que gracias a ellos también estamos. Y empiezan a repetirse en ciertas cosas, ciertas circunstancias dolorosas, ciertos votos, todas estas cosas que son realmente importantes y necesarias en nuestra vida porque las elegimos para hacer un aprendizaje. Cada uno revise qué eligió y desde dónde lo eligió. Es importante que nos demos cuenta de varios aspectos. Primero, cosas físicas que estemos viviendo en este momento. Ya puede ser una enfermedad pequeñita, una enfermedad grande. Por ejemplo, no sé, un cáncer, un lupus, como puede ser también algo pequeñito, un simple dolor de cabeza, pero que es repetitivo, una migraña, bueno, todas estas cosas que se nos repiten a nivel de físico, a nivel de salud. También tenemos las cosas externas, por ejemplo, muchos quiebres económicos, quiebres laborales. A veces nos encontramos con personas que los jefes son iguales, absolutamente todos son iguales. Entonces es como que repetimos y repetimos y repetimos y eso tiene un significado a nivel transgeneracional. Eh, Muchas parejas, por ejemplo, infieles, son cosas externas pero que son inherentes a nosotros, ¿cierto? Pero también hay cosas emocionales.
a veces en un dolor profundo, una tristeza profunda, en ansiedad, en depresión, en angustia, todas estas cosas emocionales que nosotros tenemos y que están permanentemente repitiéndose. Entonces es importante que las revisemos y las miremos desde nuestro transgeneracional. Todo esto tiene un significado particular en nuestro transgeneracional. Pero como nosotros lo cargamos y no nos damos cuenta que esto empieza a impactar nuestra vida, lo más posible es que empiece a verse reflejado en toda nuestra vida, sobre todo en la abundancia y en la prosperidad. Cuando vienen los consultantes, puedo decir que la mayoría de personas vienen porque hay temas de abundancia y prosperidad. No tengo trabajo o de pronto tengo trabajo, pero me pagan y como que el dinero se va. Todo es como que es rapidito. Eh, tengo, eh, tengo la oportunidad de de escalar y de un momento a otro llega otra persona y escaló más rápido. Tengo la oportunidad de conseguir estas oportunidades y de un momento a otro ¡pum!, se esfumaron. O las consigo y se van al poquito tiempo. Es como si no me perteneciera. ¿M? Entonces, todas estas cosas van llegando en nuestra vida y todas estas cosas tienen un significado en el transgeneracional. Así que es súper, súper importante que empecemos a revisarlo. El padre no se le ha activado la cámara, no sé si fue que, dejémoslo ahí. Entonces, todas estas cosas tienen un significado en el transpersonal. Yo quiero invitarlos a que en primera instancia hagamos un pare y revisemos, escriban, es importante que ustedes escriban porque al escribir en el momento que entremos a tocar temas como muy sensibles, ustedes pueden preguntar y empezamos a trabajar absolutamente todos. Yo creo que el hecho que estemos aquí, de las personas que nos estamos conectando, es porque hay un significado particular, porque tal vez lo que necesita trabajar una persona, lo necesito trabajar yo, pero es que yo no me he dado cuenta todavía que eso estaba sucediendo en mi vida, ¿sí? Entonces, escriban qué es lo que ustedes quisieran trabajar durante estos 3 días, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Quiero que tomen su hojita y escriban ahí, igual si nos quieren compartir en el chat, qué es lo que ustedes quieren trabajar, háganlo. Entonces, tenemos 30 segunditos. Gracias, profe María del Carmen. 30 segunditos para que escriban qué es lo que quieren trabajar. No se pongan a pensar y a repensar y a repensar. Simplemente lo primero que venga a sus mentes, qué es lo que ustedes quieren trabajar. Si quieren, compártanos ahí en el chat qué es lo que quieren trabajar. Súper bien. Entonces vayan escribiendo. Muy bien. ¿Qué les gustaría trabajar? ¿O por qué les llama tanto la atención este tema de la abundancia y la prosperidad? Recuerden que podemos escribir cosas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Relación de pareja, muy bien. Pérdidas de gestación, oh, wow, muy bien. Reconciliación con el dinero. ¿Qué más se les repite en sus vidas? Adicción del padre al alcohol. Muy bien. ¿Qué más se les repite? ¿Qué más quieren trabajar? Es rico porque es que se van a desprender muchísimas cosas de estos temas.
Entonces vamos a ver cuáles son las vertientes y desde dónde lo podemos trabajar, porque es que hay muchas maneras de hacerlo, pero hacerlo y que las cosas empiecen a dar fruto es importante. Infidelidades, súper, genial. Relación con el dinero, reconciliación con mi padre masculino, con mi parte masculina y mi parte femenina, súper. Marcelita, ¿qué? Hola, padrecito. Parece que ya. Sí, parece que sí. Súper. Padre, estamos aquí escribiendo, ay, estamos aquí escribiendo todas estas cosas que están súper emocionantes, estabilidad económica. Bueno, llegó el padre, ya se pudo conectar. Gracias, padre, porque siempre está atento y siempre nos enseña tantas cosas y estos temas que son tan importantes en nuestra vida y que nos preocupan. Y estábamos conversando de todo lo que nos pasa a nivel físico, emocional, cosas externas que se nos repiten en nuestra vida y que a veces le echamos la culpa a lo que está afuera, ¿no? Le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al compañero de trabajo, al vecino, al marido, a todo menos nosotros. Y qué rico en este momento poder reconectarnos realmente con esas cosas que vienen de nosotros mismos, desde lo que somos, desde, en nuestro ADN lo traemos, ¿no? Entonces estamos escribiendo cosas con las que ellos quieren reconciliarse y que de alguna manera nos va a repercutir en la abundancia. Entonces han escrito muchas cosas súper lindas, no sé si el padre las está leyendo, relación con, con la pareja, pérdidas gestacionales, prosperidad, adicción del alcohol, infidelidades, reconciliar la parte masculina, la parte femenina, reconciliación con el dinero, aceptación con mi niña interior, enfermedades, estabilidad económica con mi hijo. A veces pensamos en las otras personas antes de nosotros, ¿no? Ocurre, sí, Marcelita. La energía mental, hola Primis, hola, la espiritualidad, Martica, los dobles, listo. Y Dios, listo, padre, qué rico. Bienvenido, padre. Cuéntenos un poquito mientras ellos siguen escribiendo reconciliación con mis padres. Mientras siguen escribiendo todo este tema que yo creo que es inherente a nuestra abundancia, porque nuestra abundancia no solamente es en la parte económica, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Sí, ¿Cuál? cuando hablamos de abundancia tiene que ver en todas las dimensiones de la existencia, ¿no? No es solo, aunque lo asociamos usualmente con la prosperidad económica o con la capacidad de adquisición de bienes, y no, realmente cuando se habla de la abundancia en el término integral, pues tiene que ver también con todo, tu sexualidad, tus relaciones, tus vínculos, tu pensamiento, tus acciones, y así sucesivamente se vea reflejado en todos los espacios donde nos vinculamos y nos relacionamos. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos los seguidores, videntes de este espacio, las personas que aceptaron esta invitación, esta convocatoria. Es un placer para Marcelita y para mí poder acompañarlos y poder compartir este conocimiento y estas experiencias que normalmente desde que nos conocemos con Marcela, uno de los puntos muy en común ha sido que nos interesa partir del conocimiento y la experiencia personal. Eh, que eso en el contexto nuestro se llama autoridad moral. Es decir, si no tienes la experiencia, no puedes dar lo que no tienes en ese aspecto. Y por eso mismo, digamos que con respecto a todo este tiempo que en la cuarentena o el retiro espiritual que yo he llamado, nos ha tenido en un replanteamiento de muchas cosas, nos ha dado el tiempo de revisar ciertos aspectos de nuestra vida, pues surge también esta moción de compartir sobre la abundancia y la prosperidad, partiendo de la base del vínculo nuestro con nuestras generaciones anteriores, lo que a nivel de la iglesia llamaríamos la sanación intergeneracional, ¿sí? Dentro de ello, pues hay una serie de vertientes o de conocimientos integrales
de los cuales pues yo he tenido oportunidad de tomar formación, participación y hacer mis propios procesos de vida. Como les digo, lo que ofrezco es porque lo he vivido. Lo que ofrezco es porque ha sido necesario atravesar esos mismos caminos para reconciliar temas espirituales, temas emocionales a nivel del entorno intrafamiliar, porque pues gracias a mi familia he podido participar de toda esta cantidad de experiencias que tienen que ver con la sanación al final, ¿no? La sana acción, la acción que te es sana. Aquí no hablamos de la sanación un poco esta que expectativa de sacar conejos del sombrero. No, hablamos de una acción que es sana en la medida que tomemos decisiones coherentes, pero eso implica conocer un poco la fuente de donde se originan lo que yo llamo hoy en día, ya no es el pecado original, sino el error de origen. Todos tenemos una serie de situaciones que hemos vivido en nuestro origen con nuestra madre, con nuestros abuelos y así sucesivamente. Y vemos repetir muchas veces situaciones en nuestras familias durante muchas generaciones y nadie se ha dedicado como a decir, oye, pero que ahí hay algo raro de que estemos repitiendo las mismas cosas durante tantas generaciones. Cosas como cuáles, quiebras económicas, maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar, abusos, violaciones, robo de herencias, injusticias, maltrato pues en todos los niveles, ¿no? Físico, emocional, psicológico, económico, infidelidad y toda esta cantidad de experiencias que decimos, pero es extraño, que mejoramos tecnológicamente porque hoy gracias a la tecnología podemos conectarnos aquí con ustedes a través de estos medios y todos los días salen cosas mucho mejores a nivel tecnológico. Es decir, la tecnología evoluciona para facilitar, digamos, la conectividad entre nosotros y la capacidad de estar conectados. Pero resulta que a nivel del comportamiento o de las costumbres, pareciera que no. Seguimos en la época de las cavernas. Todavía nos damos a golpes, todavía nos tratamos verbalmente con agresividad y violencia, y entonces seguimos un poco cavernícolas con el comportamiento. Y eso es necesario revisar, tratar de decir, bueno, ¿qué pasa acá? Porque tenemos mejor educación, o sea, mejor acceso a información que nos puede servir de educación, pero no la aplicamos. O sea, sabemos que existen normas de comportamiento, normas legales que dicen que el hombre o los hombres deben tratar mejor a las mujeres, pero sin embargo, en este tiempo de la cuarentena se han dado los índices más altos de violencia masculina hacia la mujer. Padre, ¿Sí? me hizo acordar de algo que escuchaba hace como unos 2 meses, ¿no? Llegó una personita y me dice, imagínate, estaba molesta porque es que eh, le, le- la tía le dijo que el único profesional de toda la familia de los cuñados, o sea, los hermanos de la tía, de los tíos, mejor dicho, el único profesional era su esposo. ¿Sí? Y ella la respuesta fue, sí, los otros no pudieron ser unos profesionales, incluso no tener ni siquiera el bachiller, pero fueron las personas más respetuosas, porque su esposo siempre la maltrató, la irrespetó, la por debajió, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nosotros pensamos que los títulos dicen mucho en nuestra vida. Sí pueden significar, pero en realidad no es que lo digan todo. Y eso que dice el padre me resuena mucho porque pensamos a veces que llenándonos de un montón de información vamos a lograr hacer procesos de sanación. Eso no es de esa manera. Sí, realmente en esto, como dice Marcelita, el hecho de que tengas una cantidad de estudios o acceso o haber tenido la posibilidad de acceder a formación académica, eso no hace de ti una buena persona por sí solo. Las costumbres, las actitudes, los comportamientos, la forma de relacionarnos con el otro, parte mucho de cómo está nuestro estado emocional interiormente. Si yo tengo unos principios de buen trato,
de cordialidad, de amor propio, porque aquí la base es el amor propio, ¿sí? Entonces, pues como dice el mandamiento cristiano, ama a tu prójimo como te amas tú mismo. Y bueno, pues si a ti te tratas a los golpes, a las patadas y a los portazos y de esa manera, pues se puede esperar que de esa misma forma trates al otro, ¿ves? Pero aún así, entre nosotros no nos tratamos de esa manera a nosotros mismos muchas veces, pero sí por el hecho de que nuestros estados emocionales en un momento dado no están en coherencia, no están en armonía, pues generalmente explotamos con el otro en nuestro comportamiento. O sea, el efecto de la olla express. Ya expresa. Acumulamos frustración, carencia, dificultad, rabia y reventamos con el otro. O sea, el otro es el que termina siendo como el Paganini, decimos acá, de lo que yo no he resuelto. Y así viene sucediendo por muchas generaciones. Entonces voy a compartir en la pantalla la diapositiva sobre las vertientes en las cuales fundamento el acompañamiento que vamos a hacer estos 3 días en el proceso. Ay, aquí estás. Acá. A mí me encanta este tema porque es que cuando, lo digo por experiencia propia, porque uno siempre está acostumbrado a mirar hacia afuera y todo, la culpa es del otro, ¿no? Y cuando empecé a estudiar esto y a empezar a reconocer todas estas cosas que estaban en mí y que venían en mi ADN, era súper lindo. Fue un proceso absolutamente maravilloso poder uno reencontrarse. Y Maxi me contó este tema transgeneracional que realmente es algo súper lindo y que ojalá todos lo supiéramos y todos empezáramos a entender que todo lo que traemos, todas estas cosas que ustedes han ido anotando, vienen en nuestro ADN, pero lo podemos resolver. O sea, no es para decir, ay, bueno, como ya viene ahí, pues dejémoslo ahí, no es para que empecemos a resolver. Y qué chévere este punto de vista que tiene el padre, porque es muy importante, es muy significativo y además es de muchísimo resultado. Bien, bueno, entonces les voy compartiendo básicamente sobre la parte que yo presto mis servicios, mi acompañamiento, está fundamentada en lo que es autosana acción y autoliberación. Sana acción, así como palabras separadas, sana acción. Y está fundamentada en 4 ejes principales. Al lado derecho superior, ustedes van a ver la parte lingüística, es decir, todo aquello que tiene que ver con la manera como expresamos las cosas que decimos, porque muchas veces utilizamos palabras que no conocemos realmente qué significan y sin embargo las utilizamos. ¿Ven? Entonces, dentro de esta parte lingüística, tomamos herramientas de la dinámica de grupos en la psicología humanista. Uno de los aportantes fundamentales ha sido Carl Rogers. En el psicoanálisis, dentro de toda la parte de escuela de Viena del psicoanálisis, la hipnosis ericksoniana para trabajar toda la parte de trance consciente, es decir, en la hipnosis ericksoniana normalmente no se induce un trance pues, donde la persona está dormida, sino que aquí se trabaja con estados ampliados de conciencia y se utilizan afirmaciones positivas. Nosotros no diferenciamos muchas veces, no dice, haz una afirmación, y una afirmación es una expresión que puede ser positiva o negativa. Entonces ahí la pregunta que les dejaría propuesta es, ¿qué tipo de afirmaciones haces tú con mayor frecuencia? ¿Mm? Es que todo me sale mal. Es que mi familia es pobre. Aquí todos somos así. Aquí, o sea, todas esas son afirmaciones que pueden ser ciertas, es decir, ciertas en el sentido de las experiencias que se han vivido, pero no necesariamente ciertas en el sentido de que así tenga que ser la realidad, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy todos los días reafirmando estas afirmaciones negativas, pues el inconsciente es como un niño chiquito.
es muy obediente. Él no filtra y él no tiene sentido del humor, ¿sí? Y ahí es donde vienen las expresiones de por qué será que esta persona creció así. Pues, ¿qué le dijeron de pequeño? O a ti, ¿qué te dijeron de pequeño? ¿Cuáles eran las afirmaciones que te decían con cierta frecuencia? ¿Ves? En mi caso personal, una con la que tuve que trabajar mucho, y no fue por maldad de mi padre o esto, sino que en el colegio las quejas eran que Ángel es muy inteligente, pero no estudia. O sea, en cierta forma era como es mediocre, ¿sí? Y esa frasecita, aunque no te la digan explícitamente, nuestro inconsciente sí la coge, sí la copia. Entonces, por eso es importante empezar a hacernos más conscientes de qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos afirmando? A mí todo me sale mal. Todos los hombres llegan, de todos los hombres que me llegan son casados. Todos me traicionan. eh, la plata es un sueño. El dinero es malo. Es mejor ser pobre pero honrado. O sea, ¿cuáles son las afirmaciones? Te invito a que hagas un listado de afirmaciones que nos las puedas compartir para nosotros empezar a poder trabajar sobre cosas más firmes estos 2 días que quedan y poderles dejar unas herramientas mucho más concretas para su vida cotidiana, ¿sí? Entendiendo que esto es un ejercicio que hay que hacerlo durante algún tiempo. O sea, así como nosotros hemos repetido tanto tiempo estos aspectos negativos, hacer el cambio de percepción hacia los elementos positivos también nos va a llevar un tiempo. Y es un tiempo en el que no es que estemos en guerra con los aspectos negativos que hemos vivido, es que estamos en un proceso de conversión, ¿sí? De convertir afirmaciones negativas en afirmaciones propositivas o positivas en este caso, ¿sí? El otro tema, es decir, la otra temática que abordamos se llama análisis transaccional, que tiene que ver con los mandatos familiares, que dentro de esos mandatos también entran estas afirmaciones que les decía, ¿sí? ¿Qué nos dijeron en casa respecto al dinero, al merecimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la percepción de lo que es abundancia y prosperidad en tu familia? Quienes quieran de pronto compartírnoslo en los comentarios, Marcelita, me colaboras por ahí para Te ir voy leyendo. estando pendiente. Y con base en ello, miramos cuál ha sido el efecto de esas afirmaciones en nuestra propia vida. Bien, entonces ahí vamos a tocar algunos temas de esos mandatos y el guión de vida. El guión de vida es como nosotros hemos creído, a partir de estas creencias equivocadas, hemos ido armando nuestra, o lo que llamaríamos nuestra realidad, ¿sí? A mí todo me sale mal, yo no soy inteligente, a mí las matemáticas son lo peor que me ha pasado, todos en mi familia somos malos en no sé qué, o sea, ¿qué afirmaciones hay en general que hacen parte de las costumbres de tu familia? Bien. Y ahí pasamos a lo que llamaríamos PNL o programación neurolingüística. Entonces, dentro de la programación neurolingüística, generalmente utilizamos afirmaciones o anclas y frases sanadoras, ¿sí? Una serie de frases que las vamos a poder ir utilizando en nuestra vida cotidiana para hacer esta transformación de lo que son afirmaciones negativas en afirmaciones propositivas. ¿Listo? Entonces, eso hace parte del eje lingüístico, de entender qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo a mí misma o a mí mismo diariamente, qué aprendí a decirme a partir de las costumbres familiares y cómo puedo llevar eso a una mejor expresión con el fin de que yo pueda ayudarme a cambiar mi percepción de la realidad, ¿sí? Y tener un efecto distinto, obviamente, en ese cambio de percepción. Bien, pasamos entonces al segundo eje, que está en la parte inferior derecha de su pantalla, que es la parte corporal y escénica. Entonces, en este aspecto,
Se tocan algunos temas de terapia primal o primitiva o del grito, que se llama así, que tiene que ver con los movimientos de amor que quedaron interrumpidos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo definimos esos movimientos de amor interrumpido? Por ejemplo, que tu papá se separó de tu madre mientras estaba en el tiempo de la gestación. Entonces viene un conflicto de abandono, ¿sí? Por parte del padre, uno hacia el hijo y el otro conflicto es el conflicto de separación de la pareja en ese momento. Entonces, la cría, cuando está en el vientre, recibe los dos efectos. Uno, el efecto del abandono de su padre y dos, el efecto emocional, la descarga emocional de la tristeza o esta parte que la madre vivió también. ¿Sí? Es decir, eso no lo transmiten a nivel de neurotransmisores, de sustancias químicas que son recibidas por la transmisión a través del cordón umbilical y van de la sangre de nuestra madre a nuestra sangre, con sus nutrientes. Es decir, los nutrientes neuroquímicos que nosotros tenemos son 80 neurotransmisores. El laboratorio de química lo tenemos aquí en el cerebro. Entonces, si mamá está triste, pues toda esta parte bioquímica, que sería la tristeza, la depresión, la frustración, la depresión, todo eso nosotros lo recibimos a través del cordón umbilical. ¿Sí? El bebé no entiende qué está pasando afuera en la experiencia de la madre, pero sí empieza a recibir unas señales bioquímicas que quedan impregnadas en nosotros. Esas señales bioquímicas luego en nuestra vida, cuando empezamos a relacionarnos con el mundo exterior, con otras personas, cuando nuestro cuerpo detecta cierta inseguridad o ciertos eventos en las que se produce una reacción bioquímica o neuroquímica similar, pues nuestra emoción viene luego. Esto no me da confianza. Me tengo que controlar esta situación, entonces me vuelvo, pues, lo traduzco en comportamiento, entonces me vuelvo controlador, celoso, dominante, agresivo, porque muchas veces parte de nuestro comportamiento conductual está condicionado por un efecto de sustancias neuroquímicas. Entonces se traducen en conducta, ¿sí? Primero en emociones y luego en conducta. Y ahí es donde viene esta parte un poco irracional nuestra. En la medida que no la conocemos, sino simplemente respondemos a los estímulos, pues somos reactivos. En la medida que yo me voy conociendo qué es lo que me molesta de esta situación, pues yo puedo en un momento dado llegar a un proceso de una elección más consciente. ¿Cómo respondo ante esta misma situación de una mejor manera posible? ¿Sí? No simplemente exploto o reacciono negativamente. ¿Bien? Entonces ahí es donde entra la importancia de conocer mucho de cuáles serían esos movimientos de amor interrumpido que quedaron a lo largo de tu vida instalados en tus experiencias. ¿Sí? Entonces hay que revisar separaciones, divorcios, pérdidas gestacionales, sean abortos inducidos o sean abortos espontáneos, pérdidas económicas, crisis familiares, que cuando nació alguno de tus familiares murió otro en el mismo, o sea, en días cercanos, así sucesivamente. Entonces, eso se llaman movimientos de amor interrumpido. ¿Vale? Entonces, sobre esos movimientos también les vamos a proponer algunos ejercicios para entrar en armonización y en reconciliación de esos momentos. Bien, otro aspecto es la terapia provocativa. Básicamente ahí se habla de que el terapeuta es como un poquito el abogado del diablo, ¿no? Es decir, le toca funcionar un poco al terapeuta como la fea de la fiesta, o sea, poderle mostrar al consultante ciertos aspectos de sus dinámicas personales que ya no le sirven. Es decir, hay muchos comportamientos a veces en nosotros, costumbres que ya están obsoletas. ¿Sí? Seguimos tratando de arar la tierra con el asadón del tatarabuelo, cuando hoy hay herramientas eléctricas con las que podríamos hacer ese trabajo más fácil. Entonces, implica un proceso de actualización de mis habilidades
para relacionarme de una mejor manera conmigo mismo y con mi entorno. ¿Bien? De ahí hablamos del psicodrama. Es una técnica en la que se utilizan representantes para determinadas situaciones que se dramatizaban inicialmente. Quienes hayan asistido a constelaciones familiares, básicamente esta parte del psicodrama es cuando yo elijo a alguien que represente a mi padre, a mi madre, a mí en la constelación familiar, ¿sí? Para que representen la situación pues que la persona está buscando o a la cual quiere consultar. Bien. Y la terapia Gestalt a nivel transpersonal. Entonces, dentro de la terapia Gestalt se trabajan tres fundamentos principales. Uno, la presencia, estar en el presente, porque normalmente o estoy en el pasado, es decir, es que me pasó esto, me pasó lo otro y me quedo en el trauma, atrapado un poco en esta telaraña del trauma, o me voy al futuro, o sea, para que no me pase lo que me ha pasado, entonces creo una serie de mecanismos de defensa en el futuro. ¿Mm? Para que no me suceda. Entonces, no me logro relacionar con el presente, sino que al crear todos esos sensores para que no me suceda lo que me había sucedido, pues simplemente estoy poniendo una cantidad de condiciones que impiden que haya una relación real entre las personas con las que yo me encuentro. ¿Ven? Porque estoy prevenido. Sencillamente estoy poniendo unas prevenciones y someto de alguna manera a los demás a que tienen que cumplir mis expectativas. ¿Ven? Y en ese punto no estoy en el presente, sencillamente estoy atrapado por el pasado o estoy atrapado por el futuro que todavía no llega. ¿Ven? Entonces, esa es la primera base de esta terapia Gestalt, estar en el presente, o sea, cómo me relaciono en el presente. Pero eso implica trabajar con los hechos anteriores, reconciliar, sanar lo que es necesario para que yo esté libre y me considere en paz para poderme relacionar en el presente. La segunda patica de la Gestalt es la conciencia. La conciencia implica sencillamente darte cuenta que algo sucede. Básicamente es eso. ¿Sí? Me doy cuenta que se me está repitiendo este evento en mi vida. Ya me ha pasado en otra relación, por ejemplo. Entonces, al hacerme consciente de los eventos, viene una parte que es la tercera base, que es la responsabilidad. Entonces, la conciencia sencillamente es darte cuenta que algo sucede. ¿Mm? Nada más. O sea, me doy cuenta que el agua moja, o sea, como lo evidente. Me doy cuenta que rechazo a las personas, me doy cuenta que me cuesta confiar en crear relaciones con otras personas, me doy cuenta que le tengo miedo a enamorarme, le tengo miedo a la entrega, ¿ves? Me doy cuenta que tengo ideas equivocadas sobre el dinero, sobre el merecimiento, sobre el amor, sobre la armonía. Y eso es precisamente como un balance que podemos hacer sobre qué cosas te das cuenta que no funcionan como tú esperas que funcionen armónicamente. Y la tercera patica de la Gestalt es la responsabilidad. Entonces, esta responsabilidad se define como la habilidad de responder. Esto es de la filosofía griega. Bien. Entonces, no es esto que te toca hacer las tareas. Tienes que levantar tu desorden. Debes hacer tal cosa en tal momento. O sea, la responsabilidad no está entendida desde la filosofía griega como eso que nos enseñaron a nosotros, ¿sí? Sino como la habilidad de responder de una manera adecuada frente a una experiencia y te haces cargo de los efectos o de las consecuencias de haber decidido resolver esa experiencia de esa manera. ¿Ven? Pero normalmente nosotros tomamos una decisión sobre algo y después alguien nos pregunta por qué lo hiciste así. Es decir, nos llaman como a explicar o a hacer descargos y nosotros empezamos a buscar excusas, pretextos, culpables, cómplices, ¿sí?
pero no asumimos la responsabilidad. No decimos, yo creí en ese momento que era la mejor manera como yo podía resolver esa situación. Sino que, no, es que el otro me dijo, es que fue que el otro no sé qué, es que siempre tenemos un es que, o alguien que, y ahí es donde viene el tema de que no nos hacemos responsables, sencillamente desviamos la atención en ese punto. Entonces voy a hacer un pare ahí un momentico, de pronto Marcelita, si hay preguntas o algo, y ahorita continuamos con la otra mitad. No, han escrito cosas de lo que quieren trabajar, ¿no? Y me llamaba la atención este comentario, coherencia con nuestros pensamientos, nuestro sentir y hablar, con los pensamientos, cre- con los pensamientos que creamos. ¿Será? Yo esto, porque generalmente uno a veces dice, Estoy luchando por, ¿cómo es que decía San Pablo? Que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que verdaderamente quiero, ¿no? Y Sí, no nos damos cuenta que a veces son cosas que traemos por allá marcadas desde toda esta parte transgeneracional que el padre nos está exponiendo y, y vivimos en esa constante lucha como de vivir en esa coherencia. A veces no solamente es la creación de los programas mentales para poder avanzar, sino que realmente es hacer ese proceso de reconciliarnos con nuestro transgeneracional. exacto. Lo que decía Marcelita, Se le fue la voz, padre. Pablo, el bien que quiero hacer no es lo que hago y el mal que no quiero es lo que termino repitiendo. ¿Ves? Eso se llama incoherencia. Y todos tenemos esa situación. Yo quiero vivir de esta forma, pero mis acciones no son coherentes. A mí me explicaba un abuelo indígena hace unos años, la coherencia está conformada por cuatro cosas. Y me lo explicaba enseñando, o sea, él tenía un arco ahí en el sitio donde estábamos, fue una misión en el Putumayo, y tenía su arco y una flecha, y me dijo, venga, traiga ese arco para acá, padre, y hacemos un ejercicio. Porque ellos lo bonito es que le enseñan a uno ciertas cosas con ejemplos, así vivenciales. Entonces cogí el arco y me dijo, bueno, apúntele a algo aquí de lo que hay por ahí al alcance. Y había un palo por ahí y yo le dije a ese palo y me dijo, bueno, apúntele. Y yo, el solo hecho de enganchar la flecha ya me fue difícil. El solo hecho de engancharla ahí en el hilo que ellos le ponen al arco. Y luego afinar, apuntar, y yo creí que estaba apuntándole al palo y la flecha salió a volar para otro lado. ¿Ves? Y me dijo, mire, la vida es exactamente así, solo que cada persona cree que tiene una flecha, o sea, que la buena intención, es decir, tenemos la buena intención, esa es la flecha que nosotros tenemos, la buena intención. Pero no, y aunque creemos que estamos apuntándole al blanco, o sea, queremos acertar, porque eso es lo que quería decir pecado originalmente, que también es una palabra que fue San Pablo el que la incorporó en nuestra creencia espiritual católica o cristiana. Es una palabra griega. Pecado viene de pecar, de pecare. Y pecar era un término de los arqueros, o sea, de los guerreros que utilizaban arco en el ejército en ese tiempo, los espartanos, por ejemplo. Y entonces resulta que él decía, bueno, ¿cómo le explico yo a estas personas, o sea, a los griegos, cómo les explico que están equivocándose? Que eso es lo que quiere decir pecado, es una equivocación, un desacierto o un desatino, como dicen acá los abuelos indígenas, es un desatino. Y pues él dice que, o lo que cuenta la tradición es que él iba caminando y pasaba por un sitio donde estaban entrenando los arqueros y había un compañero generalmente al otro, como en el otro extremo, confirmando si había acertado o no había acertado. Y que cada vez que la persona fallaba la flecha en el blanco, le decía, pecó, o sea, falló al blanco. Eso era todo lo que quería decir pecado. Ya después la iglesia le metió la teología moral, que bueno, que es pecado venial, que es pecado mortal, que etcétera. Pero inicialmente la palabra solamente quiere decir fallarle al blanco, nada más. Hay que simplificar también las cosas. Y resulta que de ahí se nos quedó mucho este tema de estar fallando, de estar equivocándonos. ¿Sí? Entonces, de ahí viene un poco este origen
de lo que en el caso del catolicismo sería la palabra pecado o el significado de pecar, fallarle al blanco. O sea, no acertar la buena intención, digámoslo en nuestros términos ya holísticos, espirituales. ¿Sí? No le acerté a mi buena intención, sí, quería hacerlo, yo realmente sentí que estaba enamorado de ti, pero realmente después me di cuenta que no, y que fue solo una ilusión, que solo te quería ilusionar, etc. O sea, todas estas experiencias que hemos vivido como seres humanos, ¿sí? Me quiero comprometer, pero tengo un tema ahí de infidelidad, ¿sí? De por medio, y hay familias donde es una habilidad para los hombres, pareciera que es una habilidad ser infiel, en algunas familias, y parece que por tradición familiar eso se enseña de una generación a la siguiente, como que no se dice explícitamente, sino que se volvió una costumbre, de que pasa de generación en generación la infidelidad. Todos los hombres de esa familia son infieles, todos tienen moza, todos tienen dos o tres mujeres, todos tienen no sé qué, y se volvió, fue como un ejemplo de donde los niños creen que eso es una habilidad inconscientemente. Esto no es consciente. Y Cuando no es de ya mala una, intención, ¿no? no es de mala intención, es que o sea, antiguamente hay que también entender que las costumbres cambian y las culturas también han evolucionado. Nosotros, o en mi caso como terapeuta en estos años, uno aprende muchas cosas. Hace 2 años yo aprendí que un nuevo término que hay para algunas parejas que se llama poliamor, y yo quedé sorprendido porque me solicitaron una consulta para atender a una pareja y resulta que me llegaron 4 personas y yo dije, ¿ya vinieron con los padrinos o qué? ¿Sí? Que eso es extraño. Y no, es que ellos 4 conformaban una relación hoy en día. Y una relación la definían como que ellos, entre ellos mismos, podían, se relacionaban las 4 personas, pues, que diríamos que es como un intercambio ahí raro de parejas, pero resulta que tenían unas condiciones y uno de ellos había roto esos acuerdos, ¿sí? La infidelidad parte de que se rompió un acuerdo, ¿sí? Pero en el caso de estas personas, el acuerdo era que ellos podían tener relaciones con personas externas a su relación, solo que debían informarlo antes. Ese era el acuerdo. O sea, no es que no lo puedan hacer, era el acuerdo. Yo te informo que voy a verme con otra persona y ese es el acuerdo que tú y yo tenemos, ¿sí? ¿Dónde rompieron el acuerdo? En que uno de ellos se relacionó con alguien y después los otros se enteraron que eso había sucedido. O sea, ahí viene como el tema de decir, para esta pareja, ¿qué entienden ellos que es fidelidad? ¿Sí? Porque esto parte de los acuerdos que se hayan hecho en la pareja. En el caso pues tradicional, pues las parejas son vinculares entre dos personas. Entonces es un acuerdo de exclusividad de alguna manera. Y consideramos infidelidad a que aquella persona o en infidelidad a aquella persona que en un momento dado rompe el acuerdo de exclusividad, ¿sí? ¿Por qué te relacionaste con alguien? Porque eso es una traición, lo consideramos de esta forma. Entonces, terminando la historia de la flecha, decía el abuelo, el problema es que lanzas la flecha y por el camino se te abren 4. Entonces, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y al final te preguntas, o sea, piensas una cosa, todos pensamos o sea, individualmente de una manera. Siento otra cosa, o sea, esta persona me cae mal, pero yo le sonrío y la saludo como si no pasara nada, ¿sí? Entonces pienso una cosa, siento otra, digo otra, o sea, expreso esto de una manera incoherente, o sea, que Marcelita no se dé cuenta que al padre Ángel le cae mal, por ejemplo. Entonces el padre Ángel le sonríe y la saluda, y sí, como esos teatros que montamos todos, con En las aquella, mismas parejas, ¿no? en las mismas parejas, Tengo claro, que, o sea, me quedo ahí porque es que me casé, me quedo ahí porque es que tengo hijos, me quedo ahí por, bueno, 30.000 disculpas. claro, O las la justificaciones. relación con los papás o con los hermanos pasa igual lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pienso, pienso una cosa, siento otra, digo otra y hago otra que no está en coherencia con lo que realmente pienso, siento y digo. Y después me pregunto por qué las cosas no salen como yo quiero. ¿Sí?
Entonces esa es la flecha que se abre en cuatro que decía este abuelo. Tú lanzas la flecha que es la buena intención, el buen propósito, el deseo de relacionarte bien, pero no eres coherente con lo que está pasando en ti, ¿sí? Entonces, por eso es importante prestarle atención como a qué aspectos de tu vida o en qué áreas de tu vida no estás en coherencia con lo que sucede, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Aquí ¿Ok? podríamos hacer el segundo paso, padre. Ya escribieron qué es lo que está, qué es lo que quieren trabajar. Yo creo que ya con todo esto que el padre nos ha dicho, nos abrió como un espectro mucho más grande y ahora sí podemos ser más conscientes de más cosas. Entonces, es importante que vayan escribiendo. Ya, yo creo que ya en este momento empiezan a llegar a nuestra cabeza muchísima más información de la que teníamos al comienzo y nos empezamos a dar cuenta que hay cosas mucho más profundas que a veces ni siquiera nos afectan, pero las llevamos ahí cargaditas porque es mejor llevarlas ahí guardaditas que empezar a explorarlas, ¿no? Entonces, súper chévere que hagan este segundo paso de empezar a escribir ya de una manera más consciente aquellas cosas que realmente se están presentando en la vida de cada uno de los que estamos escuchando en este momento al Padre. Ujú. Vale. Bueno, entonces pasemos al tercer eje, que es el de la parte transgeneracional o la parte sistémica, los sistemas familiares, los sistemas en los que nos relacionamos, los espacios donde nos relacionamos. Entonces ahí trabajamos un poco la historia familiar. Es importante conocer nuestra historia, porque hay familias donde la lealtad es guardar secretos, no se cuentan las cosas. Y esto tiene una anécdota o una historia donde nosotros en los estudios que se han hecho de etología, es decir, estudios de comportamiento animal, que se han traspolado, se han comparado con los comportamientos humanos, resulta que los etólogos se daban cuenta, por ejemplo, en las manadas de animales que son, por ejemplo, presas normalmente, digámoslo en África, se daban cuenta que había un fenómeno o ocurrían varios fenómenos. Si un animal estaba de pronto enfermo, herido o tenía alguna discapacidad, la manada tiende a ponerlo hacia el borde, ¿sí? Y resulta que cuando venía el cazador o el depredador, este animal terminaba sacrificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En nuestras familias pasa a veces igual. Es decir, personas que sufren situaciones de adicción, alcoholismo, fracasos y esto, tenemos una tendencia a veces como a excluirlos, ¿sí? Porque son elementos que en un momento dado son peligrosos para la familia, el que es alcohólico, el que es drogadicto, el que es maltratador, etcétera, y tendemos a dejarlo a un lado, como a ponerlo en el borde también. ¿Cuáles son los depredadores que en un momento dado nosotros, cuáles son los depredadores que en un momento dado nosotros tenemos? Pues la soledad, el miedo, la inseguridad, el abandono, son los depredadores simbólicos con los que nosotros vivimos. ¿Sí? Por favor, no me dejes, no me abandones. Aquellas heridas que tenemos ahí guardadas espiritualmente en nuestra parte de comportamiento y de experiencias de vida. Esos serían como los depredadores simbólicos que tenemos ahí. ¿Mm? El miedo a que se repita un vicio, ¿sí? Que era alcohólico, entonces el otro también. O los ludópatas, aquellas personas que son apegadas al juego. Y hemos visto eso por generaciones, porque el tatarabuelo se jugó la finca, dejó a la familia en la calle. De pronto hasta en ese tiempo o en esos tiempos pasaba también experiencias donde los hombres se jugaban hasta la mujer o una relación sexual de una persona con la mujer. Y así sucesivamente sucedían ciertas injusticias en ese punto, ¿sí? Personas que ponían incluso a sus hijas en esos riesgos de, bueno, yo, está bien, le apuesto la virginidad a mi hija, y apostaban así, y perdían, y tenían que cumplir, porque se habían comprometido con eso. Entonces, hay una serie de cosas que han pasado en las familias en generaciones anteriores y hoy en día pues resulta que a nosotros nos ocurre el efecto de esas acciones. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, alguien se robó una tierra,
Alguien repartió mal una herencia dándoselas de vivo con el resto de la familia. Yo me quedé con más que los otros. Y hoy en día, pues a tus hijos les pagan mal, no les pagan, no les cumplen con los contratos, los estafan y así sucesivamente. Entonces, este tipo de experiencias de dificultad con la economía, con las relaciones laborales, con el cumplimiento de contratos o de este tipo de cosas, ¿con qué tiene que ver? Con historias de la familia de generaciones anteriores, ¿sí? Que es necesario entrar en reconciliación con estas historias y en reparación. Entonces ahí en ese aspecto de la parte transgeneracional hablamos de la identidad que nosotros heredamos, la identidad que nosotros adquirimos y en el momento de hacernos adultos como personas, ¿cuál es tu identidad deseada? ¿Sí? Que era lo que en términos de Jesús hablaba de que tú sí seas sí y que tú no seas no. O sea, que seas tú mismo o tú misma. ¿Sí? Pero eso implica diferenciarse o disociarse de aquello que yo no quiero ser, desde la conciencia, no como un efecto de, como decía San Pablo, el mal que no quiero es lo que pasa, o en este caso lo diríamos, el mal que no quiero, o aquellas cosas que no quiero que me pasen es lo que me sucede, y lo que quiero que me suceda no me ocurre. ¿Bien? Hablamos también ahí de la parte de reconstrucción familiar, o sea, restablecer los vínculos, pero restablecer vínculos sanos, poner límites a aquellos vínculos que ya no nos funcionan adecuadamente, ¿sí? Hacer nuevos acuerdos, tener esa habilidad de hacer nuevos acuerdos. Entonces, por eso es importante conocer la historia familiar, los antecedentes, de dónde venimos, qué injusticias se cometieron de pronto en otros momentos, en otras generaciones. Bien. Entonces ahí se habla de restaurar lo que sería o reparar o reconciliar aquellos aspectos que tienen que ver con la justicia, la equidad, las lealtades y el legado o la historia transgeneracional. Bien, entonces se habla de tres cosas: la parte generacional, que sería es el tema que heredamos de padres a hijos; la parte intergeneracional, es decir, dos generaciones atrás o tres; y la parte transgeneracional, aquello que ya trasciende a varias generaciones más allá de tres generaciones. ¿Ok? Para diferenciar esos términos: generacional, intergeneracional y transgeneracional. ¿Listo? Y ahí ya pasaríamos como al cuarto eje, que es el que está al lado izquierdo superior, que tiene que ver con la parte holística alternativa y de conocimientos complementarios. Entonces ahí entra un poco la historia bíblica, las historias que tenemos por cultura en cuanto a la parte, aunque no todos seamos católicos o cristianos, nuestra cultura está muy permeada por toda esta parte del cristianismo antiguo y de la parte católica como creencia social y cultural también. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cuáles de estos aspectos no están en reconciliación o no están en paz. La antroposofía, que es una forma de filosofía de la vida que desarrolló un hombre que se llama Rudolf Steiner, y ahí trabajamos unos aspectos que tienen que ver con las etapas del desarrollo a nivel cognitivo, a nivel experiencial, a nivel psicoemocional, que son los septenios o los octenios. Los septenios son etapas evolutivas cada 7 años en nuestros aspectos femeninos, y los octenios son cada 8 años con relación a los aspectos masculinos. ¿Listo? Hablamos también de los campos morfogenéticos, es decir, lo que veríamos un poco ya desde la física cuántica en cuanto a la vibración, o sea, qué es lo que tú estás emitiendo a través de tus relaciones para atraer el tipo de efectos que te están sucediendo, ¿sí? Desde el pensamiento, el sentir, el decir o el hacer. Ahí entra otra vez esta parte de la coherencia. La parapsicología, la metafísica, la espiritualidad, entendiendo metafísica como aquellas cosas que ocurren en la parte más allá de lo físico, ¿sí? Como estos fenómenos que hablaríamos un poco en la parte paranormal.
la parapsicología como aquello que está paralelo, ocurriendo al mismo tiempo que nuestros aspectos psicológicos o emocionales, y cómo se relaciona ello con nuestra espiritualidad, entendiendo espiritualidad no como una práctica religiosa. La espiritualidad la religión hace parte de la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene que ver con el desarrollo y la evolución y la trascendencia del espíritu, en el caso nuestro como seres humanos. Entonces no está ligado necesariamente a prácticas religiosas, sino más bien a prácticas en mis relaciones intrapersonales, o sea, en la parte interna mía y en la parte interpersonal, como un reflejo de mi parte interior. Y está la parte de constelaciones familiares, que es donde vamos a hacer algunos rituales o les vamos a sugerir a ustedes hacer algunos rituales con el fin de que vayan ustedes avanzando en sus procesos. ¿Listo? Entonces, uno de estos ejercicios que les vamos a proponer para ir cerrando el espacio de hoy es un novenario, es decir, no es la novena del librito, las que ustedes consiguen en las iglesias, sino un novenario con su vida personal. Inicialmente partiendo de las cosas que ustedes van identificando con las que quieren relacionarse mejor o que su vida tenga un mejor efecto a partir de las percepciones que es necesario transformar en nuestra conciencia. Bien, entonces por ahora la tarea que les dejamos es hacer este listado, este balance de cuáles experiencias quisieras tú cambiar o transformar en tu vida para tener un mejor efecto en tus relaciones y en tus vínculos en lo cotidiano. Bien. ¿Algo más, Marcelita, por ahí que se nos quede? Estoy escribiéndoles acá. Es hacer, comenzamos hoy con el listado. Es importante que lo tengan para mañana porque la idea es que de este curso rápido saquemos fruto, ¿sí? Entonces, hacer el listado de esas experiencias que realmente nosotros, o cada uno de nosotros queremos cambiar en nuestra vida, ya de manera más consciente. ¿Sí? Y empezando como a revisar todo el transgeneracional, todo nuestro árbol genealógico, vayan revisando qué son las cosas que ustedes desde la experiencia que han vivido empiezan a repetirse permanentemente en sus vidas. Y bueno, el listado, para que vayamos entrando en esta frecuencia, ¿qué significa? El listado, pues como decíamos, es aquellas cosas con las que he tenido situaciones difíciles, dificultades, incoherencias, maltratos, etcétera. Eso sería lo que llamaríamos, como dice Marcelita, la idea es que esto dé fruto, que esto tenga un fruto. Pero para poder dar fruto es necesario sembrar la semilla. Y la semilla hay que sembrarla en un terreno que esté fértil. Y el terreno se fertiliza con abono. ¿Y el abono con qué se hace? Con popó, con mierda o con desechos. Entonces, ¿para qué usamos las experiencias negativas? Empecemos a usarlas como abono. ¿Para qué? Para fertilizar nuestro terreno. Cuando tenemos el terreno listo, así está, cuando está listo para sembrar, se llama el vacío fértil. O sea, ¿qué quieres sembrar ahí? Pero es necesario haber reconocido aquello que ya no quiero, o sea, deshiervar, limpiar el espacio, prepararlo para la siembra. ¿Listo? Entonces, para eso es importante que hagan ustedes ese listado. Entonces, por mi parte, dejo hasta aquí ahora, deseándoles que quienes deseen este video queda grabado en el grupo privado, y puedan de pronto retomarlo y revisar los conceptos que se compartieron el día de hoy y dejarnos sus dudas también, que estaremos pendientes de responderlas en lo posible entre mañana y pasado mañana. Bueno, que repitamos la tarea. Bueno, hoy simplemente ya hicimos un punto que era
qué es lo que queremos lograr durante estos 3 días, pero ya en una segunda parte más profunda es hacer un listado sobre las experiencias que nosotros queremos cambiar en nuestra vida. Esas experiencias que de pronto son dolorosas, son incómodas, que se repiten permanentemente, que queremos ya no vivirlas, pero que nos acostumbramos, estamos dentro de nuestra zona de confort y es mejor como estar llevándolas ahí cargaditas despacio. Entonces, hagamos esa listica. Es súper importante que hagan la lista para que mañana el Padre nos indique cómo empezamos a trabajarla a través del novenario que Él nos está proponiendo. Es diferente a los novenarios que nosotros usualmente conocemos, pero son súper poderosos la manera como el Padre nos explica cómo debemos trabajar. Perfecto. Entonces, mañana los esperamos a la misma hora por este mismo canal. Igual como les decíamos, queda guardado este video para las personas del grupo privado y para las personas que hoy no pudieron asistir para que puedan acceder a él y tener también el acceso a este conocimiento que se compartió el día de hoy. Así Por es. nuestra parte, desearles a ustedes lo mejor y que de nuestra parte estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor servicio para compartir con ustedes este conocimiento y que llevemos este conocimiento a una experiencia de vida más plena y más positiva en nuestra cotidianidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a 1 de la tarde, Colombia. Din, allá en ese momento son las 2:15 aquí en Colombia, entonces calcula ya en México qué hora es. Bueno, porque creo que estamos al mismo horario. Bueno, un abracito, mañana nos vemos y qué rico haber podido compartir el día de hoy con ustedes y ojalá puedan escuchar esta información, hacer la vida. Y si ustedes consideran que hay alguien que le puede ser útil esta información, invítelo y que se integre aquí al grupo. Un abracito, que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Bueno, Marcelita, bendiciones para todos y nuestras familias. Buena tarde. Muchas gracias.